Muy buenas, cordial saludo al profesor y a los estudiantes. Mi nombre es Daris Lara y junto con mi compañera Geraldine Arrieta estaremos explicando el taller de declaración para persona natural. Iniciamos con los datos básicos diligenciados. Que el profesor nos dio, como el apellido del declarante y su nombre, Pérez Cabezas Pedro Enrique. También su NID y automáticamente el sistema arroja un NID de verificación. Por sus ingresos, la mayor fuente de ingresos de él es su salario, entonces lo colocamos que su principal actividad económica es asalariado. Es residente en Colombia, de nacionalidad colombiana y hemos colocado que declara aquí en Cincelejo, no es gran contribuyente. Así, de igual forma, según la información dada por el profesor, él tiene dos hijos, uno de 18 y uno de 21 años, que están estudiando, por lo tanto, sí tiene dependientes. Y el número de este es 2. Y el concepto, el parentesco, es que son hijos. En los datos fiscales encontramos que nos arroja la información que tiene ingresos mensuales promedio de 6 meses de 50 millones. En los datos de declaración de renta del año 2019 encontramos que el impuesto neto de renta del año anterior fue de 42 millones y de igual forma fue el saldo a pagar. Como anticipo para el año 2020 es de 7 millones 300. Su patrimonio bruto es de 4.100 millones. Y para el patrimonio líquido, nosotros utilizamos, partiendo del concepto que patrimonio líquido es los activos menos los pasivos y que patrimonio bruto sería la totalidad de los activos, colocamos la siguiente operación. El patrimonio bruto menos los pasivos que tenía la persona en el 2019. Y eso nos da el patrimonio líquido. Colocamos fecha de presentación de la declaración el 20 de septiembre. Mi compañera continuará explicando el patrimonio. Siguiendo con los datos suministrados por el profesor, encontramos que tenemos una cuenta de ahorro en el cual se encuentran por dos razones. Dale, ubícate en la cuenta de ahorro, por favor. Entonces, decidimos tomar dos cuentas que son las que aparecen. Una que son nacionales por 172 millones y otra que están en un banco en Francia. Entonces, como la tasa de cambio a la fecha está por 4.212,02 pesos, entonces tomamos los datos de la cantidad de euros suministrados, que eran 35.000, y lo multiplicamos por la tasa de cambio actual. Y eso sumado a las cuentas de ahorro que están en nacionales, la sumatoria da 319.420.700. Siguiendo, encontramos unas cuentas en AFC que están dadas por 48 millones de pesos. Entonces, esa sería la parte del efectivo y equivalente al efectivo. Siguiendo a esto, tenemos unas acciones nacionales cotizables en bolsa, que es donde su porcentaje de participación dentro de la sociedad sería el 100% y está dado a 1.000 millones de pesos. Fue ubicada en la casilla de costos compra porque aparece el dato a fecha de 2020. Entonces, ese sería el cálculo en esta parte de las inversiones. Siguiendo a esto, también nos dimos cuenta que encontramos que la persona se dedica a la venta del ganado. Por lo tanto, encontramos que la parte de los semovientes sería un inventario de activos biológicos que está por 156 millones de pesos.
Cuentas por cobrar no encontramos, pero sí encontramos parte en propiedad, planta y equipo, que sería la parte de casas de habitación, una casa de habitación que tiene en Sincelejo, que a 31 de diciembre el costo fiscal fue declarado a 470 millones de pesos. Hicimos un reajuste fiscal y no tuvo ningún incremento de evaluación de esto. Por lo tanto, el avalúo normal sería por la misma cantidad declarada en el 2020. Asimismo, un vehículo que está por 190 millones de pesos. Luego de eso también un inmueble que lo mencionan como una casa rural que está por 600 millones. Un inmueble también que está en Cartagena, que está por 890. Y tomamos a la finca como un espacio denominado como terreno. Entonces, tomamos que la finca que tiene es un terreno que está evaluado por 810 millones de pesos. Entonces, esa sería la parte de la propiedad, planta y equipo. Siguiendo a esto, tenemos que tenemos una parte de otros activos. En el documento menciona que la persona tiene otros activos y lo ubicamos aquí en este espacio por valor de 689 millones de pesos, según la información suministrada. Además de ello, unas deudas que la pusimos como obligaciones financieras en moneda local, porque fueron nacionales esas obligaciones, por 480 millones de pesos al año 2020. Siendo eso, ya daría el total del patrimonio líquido, que serían 5.431.700. Mi Ahora compañera bien, seguirá. ahora bien, como hemos dicho que él es un asalariado, entonces vamos a diligenciar primero la cédula 1 de renta de trabajo. En esta celda, primero diligenciamos que el salario, según los datos suministrados, son de 420 millones, que presentó unas cesantías consignadas en el fondo de 35 millones. Los intereses de cesantías lo colocamos en renta de capital. Los pagos por prestaciones sociales, esto lo calculamos teniendo en cuenta que las continuemos. En los pagos por prestaciones sociales, calculamos las primas y también calculamos las vacaciones, tomando en cuenta como tal las cesantías. Recordemos que por lo general siempre las cesantías equivalen también, tiene el mismo valor de la prima. Eso nos dio como resultado 52.500.000. De igual forma, el taller suministra información que tiene otros ingresos laborales y fue ubicado aquí. Serían 180 millones, lo que nos da un general de total ingresos brutos de renta de trabajo de 687.500. Ahora comenzamos con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entre ellos tenemos los aportes a pensión, que fue calculado tomando en cuenta los salarios percibidos durante el año, pero también los otros ingresos laborales. Y eso lo multiplicamos por el 4%, que sería el porcentaje que tiende a pagar el empleado. En el Fondo de Solidaridad Pensional, como su salario. Bueno, estamos teniendo problemas con el internet. Continuemos. Como
su salario mensual supera el tope de las 16 salarios mínimos, entonces, y de los demás conceptos que aparecen en la tabla, entonces ubicamos que él supera más, gana o devenga más de 20 salarios mínimos. Por lo tanto, su tarifa de fondo de solidaridad pensional sería del 2%. Los pagos de salud obligatoria también lo calculamos tomando en cuenta los salarios y los otros ingresos no laborales multiplicados por el 4%. Esto nos da un total de ingresos no constitutivos de renta de 60 millones. La renta líquida, como la renta líquida ya nos va dando 627 millones 500. Menos, ahora vamos a ver las menos deducciones imputables. En este caso, el ejercicio nos muestra que él paga una salud prepagada, él da aportes para salud prepagada de 10 millones 500. De igual forma, el simulador nos arroja enseguida, como le dimos sí en los datos iniciales, que tiene dependientes, él enseguida arroja el monto que se puede deducir. De igual forma, él paga unos intereses por préstamos de vivienda de 53 millones. Esto nos da un total de deducciones imputables de 132 millones 250. Ahora bien, las rentas exentas sujetas a limitación del 40%, tenemos que él da aportes voluntarios al fondo de pensión por 60 millones. Y aquí, en estos espacios que vemos resaltados, son los que nos arroja el aplicativo de sumando las cesantías y los intereses de cesantía que se encuentran en esta cédula y de igual forma trayendo de los datos iniciales el promedio de que tuvo en los 6 meses. Total nos da 95 millones las rentas exentas sujetas a las limitaciones. En las otras rentas no sujetas a la limitación no encontramos ninguno. Por lo general, al final nos da, primero, solamente nos permite deducir 20% de las rentas exentas laborales de 102 millones 588. Las rentas exentas de deducciones imputables de 225 millones 786. Las rentas exentas y deducciones imputables limitadas de 179, que la limitada es de 179.456. Y aquí en la renta líquida ordinaria ya sería la respectiva recta. Ahora mi compañera continuará con la siguiente celda. Ok, en la parte de renta de honorario no encontramos información, pero sí encontramos en la parte de la renta de capitales. Encontramos que tenemos unos rendimientos recibidos provenientes de entidades financieras, por lo tanto lo pusimos en esta casilla por valor de 70 millones de pesos. Y asimismo, según lo explicado en la clase anterior, tomamos esos intereses sobre cesantía como un rendimiento financiero y lo pusimos en la casilla de la que encontramos aquí por 4 millones 200. Y unos rendimientos que también recibió por causa de una renta de capital en arrendamientos por 36 millones para un total de ingresos brutos por renta de capital de 110 millones 200. Asimismo nos piden o nos dan la información de los aportes sociales en la parte de salud obligatoria y fondo de pensiones por una totalidad. Entonces nosotros dividimos, como es el mismo 4%, entonces sería solamente dividir la totalidad que nos dieron en el ejercicio
entre dos, para que sería la mitad para la obligatoria fondo de pensiones y el otro por el otro lado para el pago de obligaciones a salud, que es la cantidad que está ahí, que son 1.260.000. Y también ese 70 millones sería la sumatoria de lo que de las casillas que está seleccionando, que sería desde la E20 hasta la E26, que sería la parte de los rendimientos financieros, pero como no tenemos otro rendimiento, solamente toma la de los rendimientos percibidos por entidades financieras. Siguiendo a eso, tenemos un total ingreso no constitutivo de renta de 72.520.000. Además de ello, encontramos costos y deducciones procedentes, la parte de los arrendamientos. Entonces, lo pusimos en esta casilla por valor de 14 millones de pesos. Tenemos una total de renta líquida hasta ahora de 23.680.000. En la siguiente casilla no encontramos información de eso. Y tenemos una renta líquida ordinaria del ejercicio por 62.719.000, que se convertiría en este caso en una renta líquida ordinaria de capital. Sería el resultado que nos daría después de hacer las deducciones correspondientes y ingresar la información. Bueno, ya pasado eso, también el ejercicio nos da información de que él recibe o tiene ingresos y costos y gastos que se pueden deducir, pero por renta no laboral. Entre ellos tenemos la venta de los activos biológicos, los semovientes, que está por 600 millones. No recibe otros, digamos, otros ingresos de renta no laboral. En los siguientes informaciones, como los ingresos no contributivos de renta ni de ganancia ocasional, no encontramos información en el ejercicio para deducir. Pero sí encontramos en los costos y deducciones procedentes, pues él a vender esos 600 millones de semoviente también incurrió en unos costos, y estos son por 450 millones. De igual forma, él tiene otros gastos que no son mencionados anteriormente por 80 millones, lo que nos da un total de costos y deducciones de 530.000. La renta líquida sería de 70.000. En las siguientes casillas, el ejercicio no nos brinda otra información para diligenciar en estos campos. Por lo tanto, la renta líquida ordinaria del ejercicio por renta no laboral sería de 70 millones. Mi compañera continuará. Siguiendo a esto, encontramos que esta persona tiene unos dividendos y participaciones. Entonces, tomamos los dividendos que están grabados, que son por 140 millones de pesos, y lo ubicamos en la casilla de ingresos de dividendos y participaciones señalada en el artículo 342. Y también tenía unos dividendos no grabados en los que según el artículo 49 del Estatuto Tributario hablan de los dividendos no grabados y fueron ubicados en esta casilla que está en la subcédula número 1 al valor de 200 millones de pesos al año 2020. Entonces, eso nos daría una renta líquida celular por dividendo y participaciones 2016 anteriores de 28 millones y una renta líquida de dividendos por participaciones según la subcédula 1 de 200 millones. Bueno, ahora bien, este sería el consolidado de todas las rentas líquidas
que llevamos. Vemos que tenemos en la cédula 1 por renta líquida de renta laboral, en la cédula 3 por dividendos y tenemos, y de los dividendos tenemos lo ya explicado por nuestra compañera. Él no tuvo ninguna venta de activos ni tampoco realizó venta de acciones. Por lo tanto, iremos a la renta presuntiva. Mi compañera continuará. Siguiendo a esto, encontramos que en la parte de la renta presuntiva ubicamos, bueno, estos valores que están ahí lo arrastra directamente el formato, pero ingresamos las acciones en sociedades nacionales que fueron las acciones que ubicamos en la parte de los proveedores que están dadas por 1.000 millones de pesos. Asimismo, ubicamos lo que tiene que ver con los activos destinados al sector agropecuario, pero como dice que las primeras 19.000 UBT, como no se pasa, ese valor no lo calcula el formato porque no se pasa de esa cantidad. Los 470 millones lo arrastra el patrimonio y la parte de los aportes voluntarios a fondos de pensiones sería lo que él aporta como tal a esta parte como tal de los aportes, valga la redundancia. Y tenemos una renta presuntiva de 12.981.818. Vemos que este valor es calculado en la parte de abajo y nos da que la renta presuntiva evidentemente es por 12.981.818 y una renta en Z proporcional admisible por 129.196.237. Ahora bien, en los anticipos de renta, él va calculando enseguida los métodos 1 y método 2. En este porcentaje de tarifa de anticipo, colocamos el 75% debido a que él declara desde 2017. Entonces ya va pasando los 3 años que son para colocar esta tarifa. Esto nos arrastra enseguida los métodos, nos permiten ver los anticipos. El método 1 nos da un anticipo de 89 millones y el método 2 de 146 millones. El sistema coge automáticamente el que anticipa menos. Tenemos también unas retenciones en la fuente que están suministradas y la primera es por salarios, donde la base de retención son 420 millones de pesos y que la retención calculada fue o que le ejercieron a este contribuyente fue de 41 millones. En la parte también tenemos otras retenciones que son por 415 millones de pesos y la retención que le aplicaron fue de 83 millones. Y la de los intereses fue la base 70 millones de pesos, que fue la retención ejercida fue de 4.900.000. Bueno, no hubo ningún descuento, entonces toda esta hoja quedó en blanco porque no hubo ningún descuento tributario aplicado. Ya lo último serían las ganancias ocasionales. En las ganancias ocasionales encontramos en el ejercicio que él recibe, tiene un ingreso por una herencia que percibió en el año. Esa herencia fue de valor de 600 millones.
De igual forma, tuvo también un premio mayor en una lotería, pero que su valor nominal era de 500.000. Teníamos que deducir el 17% del impuesto al ganador. De igual forma, como él le hicieron una retención del 20%, había que hacer el descuento para saber cuál fue el ingreso real de que este percibió de la lotería. En ganancias ocasionales no grabadas, pues no encontramos otra información de colocar en estos valores. Y por último, el sistema trae la información conjunta que habíamos colocado en las casillas anteriores y hace un cálculo de ganancias ocasionales que podría recibir de la lotería y de la herencia, lo que da un total de impuestos de ganancia ocasional de 126.400.000. Y ya por último, en el formulario 210, encontramos toda la consolidación de los datos suministrados en todas las rentas. En la parte del patrimonio, encontramos unos ingresos brutos de 687.500.000, unos ingresos no constitutivos de renta, una renta líquida de pasivos. Encontramos todo esto en la parte de cédula general. Los aportes voluntarios AFC y todos estos, unas rentas exentas. Y todo esto nos da una renta líquida ordinaria de 448.041.000. Tenemos dividendo y participaciones, ingresos no constitutivos de renta. Y toda esta información, la parte de las retenciones, los anticipos, el formulario nos arroja un saldo a pagar de 186.102.000. Entonces, este sería como la declaración de esta persona para efectos del año 2020. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Ya era hora donde le doy para terminarlo porque aquí se está. Termina la llamada. Ok.